Bienvenidos a UNAD TV. Hoy conoceremos qué es una noticia, sus características, tipos de noticia, su estructura y redacción. ¿Qué es una noticia? Una noticia es un hecho reciente de interés social aún no dado a conocer. La palabra noticia proviene del latín notitia, que significa divulgación de un hecho reciente. La periodista Jocelyn del Cid nos habla de los tipos de noticia que existen. Tipos de noticia. Noticias de sumario. Son noticias que agrupan diferentes informaciones con varios sujetos y acciones diversas que han sido proporcionadas por una fuente informativa. Ejemplo, noticia que resume el conjunto de decisiones adoptadas en un consejo de ministros o un pleno municipal. Noticias cronológicas. El orden temporal no suele tener interés periodístico, pero en ocasiones sí se utiliza esta estructura en algunos tipos de noticias, las cronológicas. Por ejemplo, cuando fallece una personalidad importante, se acompaña la noticia de su muerte con noticias complementarias que tratan de resumir su biografía recurriendo a la narración cronológica. Noticias de situación. Son noticias que no poseen una estricta actualidad, pero tratan algún hecho que conserva un interés constante en la sociedad. Noticias que tratan la situación de desempleo en El Salvador, las consecuencias de la delincuencia, etc. Noticias complementarias. Este tipo de noticias acompañan a otros que podemos considerar principales o centrales y que suelen aparecer en la misma página. Ofrecen anécdotas, declaraciones de personajes, consecuencias indirectas y antecedentes. Noticias espaciales. Informan sobre acontecimientos en distintos lugares simultáneamente. Por ejemplo, una noticia que informa sobre lo más importante de una jornada del Mundial de Fútbol que se ha desarrollado en distintas sedes. Noticias de interés humano. Son noticias que pretenden apelar directamente a la emotividad del lector. En algunas noticias podemos encontrar elementos de interés. Una noticia que informa sobre la vida de un niño refugiado de guerra. Sería una clara noticia de este tipo. Gracias, Jocelyn, por tu información. Hoy conoceremos las características de una noticia con el periodista Pedro Benavides. Principales características de la noticia. Veracidad. Los hechos o sucesos deben ser verdaderos y por lo tanto verificables. Claridad. Los hechos deben ser lo más coherentes y autorizados por el entrevistado. Brevedad. Los hechos deben ser presentados brevemente, sin reiteraciones o datos irrelevantes. Generalidad. La noticia debe ser de interés social y no particular. Actualidad. Los hechos deben ser actuales o recientes. Objetividad. La información debe partir de un conocimiento exacto y cierto, de una reflexión consciente y de una rectitud intachable de intenciones parciales. Agradecemos al periodista Pedro Benavides por la información brindada. A continuación les presentamos la estructura piramidal de una noticia a cargo del periodista Óscar Hernández. Estructura piramidal. ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedieron los hechos? ¿Dónde ocurren los hechos? ¿Quién es el protagonista de la noticia? ¿Cuándo? Fecha y hora. ¿Por qué? Y dependiendo del caso, se le agrega otra pregunta: ¿para qué?
Gracias, Oscar, por tu información compartida. Hoy conoceremos cómo está elaborada la noticia, sus partes. Primeramente está el epígrafe o volanta, que consiste en lo que aparece por encima del título en letra más pequeña. Asimismo le sigue el titular. Este es el título de la noticia, destinado a captar la atención de los lectores. Bajada o subtítulo. Este se refiere a la ampliación del contenido sugerido por el epígrafe y el titular, adelantando algunos pormenores de la noticia. Luego le sigue la entradilla o el lead. Es el primer párrafo y él suele llevar la parte más importante de la noticia. A continuación le sigue el cuerpo de la noticia. Es el texto de la noticia propiamente dicha. Es decir, la importancia de los datos enunciados va disminuyendo de acuerdo a cómo se muestra en el texto. Asimismo, contamos con la foto. Esto le ayuda para poder darle mayor énfasis o conocimiento a la noticia de qué se trata el hecho. Y asimismo le sucede el pie de foto. Es un texto que aparece siempre en el borde inferior de una imagen, aportando significado específico en la fotografía. Agradecemos a los televidentes de UNATV por su compañía. Gracias.